Muchas veces, cuando hablamos de las relaciones entre personas con apego ansioso, ambivalente, y personas con apego evitativo, hablamos de un concepto que es la invasión emocional, porque es fundamental, o sea, es lo que provoca normalmente la evitación. Quiero decir que cuando tenemos una relación entre dos personas con estos dos estilos de apego y no somos capaces de resolver los conflictos, la otra persona con apego evitativo se marcha o no te atiende, tú te sientes peor, tienes más ansiedad. Es necesario entender este concepto bien, con claridad, ¿no? Porque la invasión emocional es algo que se entiende mal. O sea, lo entendemos muchas veces desde el apego ansioso como un derecho, como si estuviera justificado. Y que, a ver, yo esto lo explico siempre para que sirva, ¿no? Porque habrá muchos casos que estará justificadísimo, porque todos hacemos lo que podemos. Cuando tenemos ansiedad, la verdad es que es muy difícil hacer las cosas mejor, ¿verdad? Pero es necesario entenderlo, porque si queremos mejorar una relación, debemos ser conscientes de la invasión emocional, aunque pensemos que es estamos en nuestro derecho a invadir emocionalmente a nuestra pareja, porque nuestra pareja con apego evitativo se lo merece, o porque no podemos más. Está bien, ¿no? O sea, yo no quiero entrar ahí. Seguramente es así. Pero en los casos en los que uno quiera mejorar la relación, deberíamos simplemente responsabilizarnos de la invasión emocional para por lo menos no empeorar más las cosas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, para entender que este concepto, para entender lo que es invasión emocional, debemos entender qué son los límites emocionales, porque esto a lo mejor es más difícil, ¿no? Pero yo voy a intentar explicarlo, porque además de ser difícil, a lo mejor no es difícil, pero puede que lo resulten algunas personas, ¿verdad? También los límites emocionales son personales. Entonces, lo que uno entiende como límites emocionales, para uno, para el otro son diferentes. Y entender los límites emocionales de las personas con apego evitativo resulta a veces complicado, pero ahí es necesario, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de límites emocionales, tenemos que entender que esa invasión emocional es algo que traspasa esos límites. Es como si estuviéramos atacando a esa persona. Es como si utilizáramos una metáfora, ¿no? Es como si yo soy mi casa, ¿no? Y, donde yo interiormente vivo, ¿verdad? Y mi casa tiene ventanas y tiene paredes y tiene habitáculos, ¿no? O sea, es como que si de repente una persona intenta entrar contra tu voluntad o de forma inesperada, de manera violenta, de manera repetida, insistente en tu casa, tú te sientes amenazado emocionalmente. Eso sería una metáfora para entender nuestros límites emocionales. Por lo tanto, si la persona con apego ansioso invade emocionalmente a la persona con apego evitativo o cualquier otra persona, cualquiera que lo haga. Yo lo digo aquí porque se magnifica, ¿verdad? Pero en todas las relaciones sucede exactamente igual, porque todos tenemos o deberíamos tener límites emocionales y todos deberíamos entender lo que es la invasión emocional para procurar no hacerlo, ¿verdad? Pero la persona con apego evitativo se siente atacada, se siente invadida, se siente atacada, se siente amenazada. Y entonces desde aquí ya, aunque, como decía antes, uno piense, bueno, es que es normal, vale, pero no nos lleva a ningún sitio positivo. Una de las maneras en las que ponemos límites emocionales es a la hora de poder gestionar nuestras emociones como podemos y creemos conveniente, como sabemos. Es decir, no, tampoco tenemos elección, todos quisiéramos hacerlo mejor, pero se hace lo que se puede. Entonces tenemos unos límites en el momento que nosotros gestionamos las cosas como podemos y alguien nos dice cómo tenemos que hacerlo, cómo te tienes que expresar, cómo tienes que estar en la relación, cómo tienes que mostrar el afecto. Que sí, que es verdad que él necesita saberlo, pero cuando estamos hablando de invasión emocional es cuando estamos tratando de manipular o obligar a la otra persona cómo tiene que hacer y decir las cosas. Es diferente. Claro que debería, y ojalá que sí, pero la manipulación, quiero decir, la invasión emocional no es la forma
porque la otra persona tiene unos límites de cómo yo hago las cosas, cómo puedo, y esos límites son necesarios. Y si alguien trata de romperlos, la persona se siente amenazada. Esa es la clave. Cualquier invasión emocional provoca una reacción en la otra persona de como una amenaza. Por lo tanto, ese es un límite. Yo gestiono las emociones, aunque lo haga mal, como puedo, como sé. Y ese es mi límite. Lo tengo que ampliar, lo tengo que mejorar, sí, pero no debería ser invadido porque no sirve para nada. Otro límite también es que es difícil, ¿verdad? Yo sé que todo esto es difícil y solo trato de que sea útil. No hace falta estar de acuerdo, ¿verdad? Pero si es útil, pues ya merece la pena que yo lo explique como yo lo entiendo. Es la responsabilidad. O sea, no deberíamos ser responsables de las emociones de los demás, salvo que hayamos provocado o atacado a alguien, ¿verdad? Quiero decir que si una persona en su límite de responsabilidad se le está pidiendo o se le está exigiendo que es responsable de las emociones de su pareja, eso también es una invasión emocional, porque ya bastante tiene una persona con apego evitativo para gestionar sus propias emociones para que tenga que sentir que es responsable de las de su pareja, que no quiere decir que le tienen que importar, que tiene que tratar de mejorar en todo lo que pueda, que debería y tendría que esforzarse en hacer sentir mejor a su pareja, en hacerla feliz, es lo normal en una relación, siempre, es lo normal, pero hablamos de límites. Otra cosa es que sea responsable, y eso es un límite. Todos tenemos que tener esos límites, todos tenemos que sentir que no somos responsables de las emociones de los demás. No es nuestra responsabilidad. Ni en el caso del apego evitativo tampoco, aunque debería mejorar sustancialmente. Eso está claro. Pero para la persona con apego evitativo eso es un límite. Hacerle responsable de tus emociones, de tus necesidades emocionales, etcétera. Y no funciona. Otros límites también que suelen tener las personas con apego evitativo y que es muy importante entender son los espacios, que esto hablamos mucho. Las personas con apego evitativo en sus límites, necesitan tener sus espacios de tranquilidad, de ca de introspección, sus espacios para compartir sus emociones con sus amigos, de hacer deporte, de hacer sus hobbies, de lo que sea. Esos son límites también. Nos gusten o no nos gusten, o sea, porque puede decir: "Bueno, es que esto hace que no tenga sitio para mí". Bueno, pero ese es su límite. O sea, que nosotros invadamos ese límite, no vamos a provocar nada bueno. Que lo pudiéramos hacer bien, porque yo no estoy diciendo que nada de esto sea necesario, sino que no lo debemos hacer de forma invasiva, sino que la persona debería darse cuenta y cambiar, ¿verdad? Pero si invadimos, si atacamos ese límite, si traspasamos ese límite diciendo no puedes ir con tus amigos o no puedes hacer deporte o tienes que estar aquí o no tienes que tener espacios para ti, ese momento es una invasión emocional y no funciona. Otro límite que también tenemos las personas, y las personas con apego evitativo también o más, es el rechazo, lógicamente. Yo no tengo por qué aceptar que nadie me juzgue, que nadie diga que yo soy una mala persona, que yo hago las cosas mal, porque evidentemente esto es otro límite necesario emocionalmente, ¿no? Volvemos a lo mismo de antes, yo hago lo que puedo y posiblemente lo podría hacer mejor, pero no tengo por qué permitir que nadie me critique, que nadie me juzgue, que nadie me descalifique. Eso es un límite. Las personas con apego evitativo, lógicamente, ahí también ponen un límite y es muy frágil y la invasión emocional lo destroza. Es algo, digamos, catastrófico, como sabemos, porque está conectado con su herida de rechazo. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Esa persona tiene que mejorar, sí. Que esa persona es criticable, depende de quién, ¿no? Y depende de cada caso. Pero que debemos invadir emocionalmente ese límite, no, emocionalmente no podemos invadir ese límite, porque causa estragos y porque no funciona. Otro límite también, sobre todo más son límites más marcados en las personas con apego evitativo, es el no tener por qué abrirse del todo emocionalmente. Quiero decir que las personas debemos mantener un límite emocional, es decir, hasta dónde quiero yo mostrarme por dentro, mostrar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos,
todo, o sea, porque algunas veces también la invasión emocional pretende que tenga que ser una persona como un libro abierto, que tenga que decir todo lo que piensa, todo lo que quiere, todo lo que siente, lo que le duele, lo que le... Y todos tenemos que tener un límite ahí, porque es nuestra propia intimidad, ¿verdad? O sea, la intimidad que tenemos nosotros con nosotros mismos ha de tener un límite. No tenemos por qué contarlo todo ni abrirlo todo si no queremos. Ahora, lógicamente, si tienes una relación de pareja, tienes que abrir esos límites, pero hay que mantenerlos en algún punto. O sea, lo que no funciona es que nuestra intimidad no permita la intimidad en la relación, pero tampoco funciona que la intimidad de la relación no permita mi propia intimidad. Y eso es un límite importante para todas las personas, y para las personas con apego evitativo también hay que entenderlo, porque muchas veces invadimos emocionalmente, dependiendo, dime qué piensas, qué sientes, y evidentemente, aunque si fuera deseable y necesario algunas veces, no funciona. Y en general entender que los límites que tenga una persona emocionalmente los tiene que tener, los necesita, y además están relacionados directamente con su autoestima. ¿Qué quiere decir? Que si la persona con apego evitativo no puede mantener esos límites emocionales porque se siente invadida, se va a perjudicar su autoestima. Si se perjudica su autoestima, lógicamente va a conectar con sus heridas emocionales, sus heridas de rechazo, y se va a bloquear, se va a distanciar, etcétera. Y ya está. Y como digo insistentemente, no funciona. Y si no funciona, no deberíamos insistir. Entonces, claro, ¿qué es invasión emocional? Invasión emocional es tratar de agredir todos estos límites. La queja, el reproche, la presión, presionar, ¿no? A la persona que no tampoco respetamos los tiempos, algunas veces. Aunque, insisto, que yo puedo ser muy pesado con eso, aunque diga, bueno, es que tarda mucho, bueno, tarda mucho, pero esa es su límite emocional. Sí, debería tardar menos, sí, pero si lo hacemos, si la presionamos, en ese caso es una invasión emocional, por lo tanto, no va a tardar menos, va a tardar más, porque se sentirá peor, entonces no funciona. Hay que pensar simplemente de forma pragmática. Si no funciona, no nos interesa. O sea, no es que yo estoy diciendo aquí que es que hay que hacerlo porque la persona habitativa lo merece o no, o que es culpa nuestra, no. Simplemente por uno mismo. Yo tengo un apego ansioso y tengo tendencia a invadir emocionalmente. Debo saber que no funciona y que eso va a volverse contra mí, es contraproducente. Es esa la intención. Invasión emocional es el victimismo, cuando queremos hacer sentirnos mal a nuestra pareja porque nos sentimos mal, porque no tenemos nuestras necesidades atendidas, las exigencias de cómo tiene que portarse, cómo no tiene que portarse, cómo tiene que ser. Todo esto no funciona absolutamente nada. La urgencia tiene que ser ya, ahora mismo, no podemos hablar más tarde, no funciona. La sobrecarga emocional de estar constantemente, tenemos que hablar, sobrecargamos emocionalmente a la otra persona que tiene esos límites, lógicamente, y no funciona. Es así de sencillo, aunque la necesidad sea legítima, pero no funciona. Lo repetiré hasta la saciedad porque la clave es esa. Si no funciona, no nos interesa. Por aquí no vamos bien, no vamos a conseguir nada. Todo lo contrario. Vamos a tener una serie de consecuencias que sabemos que hacen muchísimo daño, como que lo primero es que cuando se sienta invadida una persona con apego evitativo se va a bloquear, por lo tanto ya no está accesible, y eso nos hace mucho daño, nos hace sentir muy mal, nos hace sentir abandonados, no importantes, que no te quiere, etcétera. Ya no te digo si esa persona a lo mejor por una invasión emocional reacciona mal, reacciona contra ti. Lógicamente eso duele, eso hace mucho daño. Y si te hace la ley de hielo, no te habla, se marcha, se aísla, te hace mucho daño. O sea, que hay que entender la invasión emocional como un ataque que se vuelve contra ti y que evidentemente no funciona. Además, también tener en cuenta que no es algo puntual, sino que provoca daños en la relación. La otra persona, si se siente invadida emocionalmente tendrá más miedo de abrirse, más miedo de acercarse, más miedo de la intimidad, más miedo de resolver los conflictos, se va a sentir más culpable, más avergonzado, su herida de rechazo se va a magnificar, todo le va a ser mucho más difícil. Además, va a tener una percepción de pérdida de autonomía emocional,
de perderse a sí mismo o a sí misma, que le hará también sentirse, como ya sabemos, ¿verdad?, insuficiente en la relación, inválido en la relación, que no perder las esperanzas de que una relación funcione y que eso también le lleve a retirarse, a tener no solo la ansiedad de la invasión emocional, sino hasta momentos de depresión, porque muchas personas con apego evitativo, cuando llegan a este punto, se sienten deprimidos por su propia incapacidad de tener una relación que quisieran tener, pero no pueden, no saben, ¿no? Entonces, claro, el problema es que, ¿qué hacemos con esto, no? Lo que tendríamos que hacer es tratar de, aparte de entender lo que no funciona para no hacerlo más, eso sería el primer paso necesario, ¿verdad? Pues responsabilizarse de uno mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo me responsabilizo? Vale, de momento ya descargo a esa persona, o sea, respetaré sus límites, me gusten o no, y a partir de ahí, cuando yo tengo una necesidad, en vez de hacerlo de forma invasiva, lo tendría que pedir. O sea, tendría que pedirlo de forma no agresiva, clara. No agresiva quiere decir ni juicio, ni reproches, sino simplemente decir, mira, yo necesito esto en esta relación, para mí es importante, ¿verdad? Y dar un espacio también, o sea, no solo pedir, sino dar espacio a una persona que normalmente va más lenta, le cuesta más, etcétera, ¿no? Darle un espacio. Eso es importante. Y luego, cuando ya sabemos que les das un espacio y el espacio se dilata hasta el infinito, pues entonces, en vez de ir a atacar y reprochar otra vez invasión emocional, pues simplemente recordar. Recuérdate que el otro día, como si es el mes pasado hablamos, te dije, yo tengo esta necesidad, yo no estoy pasando mal, me gustaría que lo tuvieras en cuenta, no me has dicho nada. Y entonces, en el hecho de recordarlo, no estamos invadiendo a la otra persona. Pero eso sí, también a lo mejor tenemos que aprender a poner límites, que eso sí que es cierto. O sea, cuando yo pongo límites, ¿verdad? Como esos límites que hablo tanto, límites de menos, ¿no? Yo pongo límites para protegerme a mí, no estoy invadiendo a la otra persona. Eso es muy diferente. Entonces, si yo a la otra persona, en vez de invadirla emocionalmente, en vez de atacarla, le informo de mis límites, allá donde yo crea conveniente, ¿no? Que es fácil decir, oye, mira, yo te he dicho que necesitaba que pasáramos más tiempo juntos, o que fueras más afectuoso, o que lo que sea. Y te lo dije que para mí es necesario, no me atendiste, y entonces yo te lo recuerdo, pero quiero que sepas que este es mi límite. O sea, si esto no va a cambiar en los próximos X días o de X manera, yo voy a tener que dejar la relación. Si no somos capaces de poner límites nosotros, claro, tampoco podemos respetar los límites del otro. Entonces se dibujan los límites y eso se puede convertir, pues, en lo que se suele convertir, en una batalla constante, ¿no?, de idas y venidas emocionales. Entonces tenemos que poner nuestros límites y ser realistas, responsables, decir, vale, esto es lo que necesito. Realistas quiere decir que también a lo mejor yo no debería pedir demasiado a una persona que no puede dar tanto, y atender, pues, yo también, pues, mis otras relaciones con mi familia, con mis amigos, mis amigas, compañeros de trabajo, pues también decir, oye, también aquí tengo personas donde yo puedo gestionar mis emociones y no todo a mi pareja. Ojalá que sí, o sea, vuelvo otra vez a lo mismo, ojalá que sí, pero si no puede, pues no va a servir de nada, no funciona, lógicamente. Entonces yo tengo que responsabilizarme. Claro, no, a lo mejor no es esta persona, no es mi pareja quien está destinada a colmar todas mis necesidades emocionales. A lo mejor se pueden repartir. Deberíamos hacerlo todos, en general, no los que tengamos parejas con apego evitativo. Todo el mundo debería aprender a repartir sus necesidades emocionales y tener buenos amigos, buenas amigas, buenas relaciones con su familia, con su compañero de trabajo, con su pareja también, dentro de lo que se pueda, lógicamente. Tampoco hace falta, no estamos hablando de un regimiento. Tener un buen amigo o dos, o una buena amiga o dos, y la relación con un familiar, un hermano, un padre, una madre, una buena relación, un compañero, eso es muchísimo, eso es mucho. Y evidentemente no nos lleva a la necesidad de que nuestra pareja tenga que estar para todo, ¿verdad? Eso es realista, eso es útil y funciona. Y además es algo que todos deberíamos hacer. Y en esa responsabilizarse, decir, bueno, pues esto me pasa a mí, yo tengo ansiedad, yo tengo apego ansioso, yo tengo tendencia a invadir emocionalmente y no es algo deseable. No responsabiliza a mi pareja, ni aunque esté en apego evitativo, yo me tengo que responsabilizar de ello y también reconocer que yo tengo unas heridas y que esas heridas las tengo que sanar
Y que a lo mejor donde tengo que enfocarme no es tanto en mi pareja, que sí, ¿no? Pero de otra manera, sino también enfocarme en cómo yo puedo sanar mis heridas, cómo he llegado hasta aquí, por qué tengo estas necesidades, por qué tengo esta ansiedad, por qué tengo estas reacciones invasivas, por qué tengo estas creencias. Porque muchas veces también hay creencias de cómo tiene que ser la relación, de cómo tienen que ser las parejas, cómo tiene que ser la otra persona, de juzgar lo que está bien y lo que está mal, que muchas veces nos limita también a la hora de poder mejorar las cosas. Cuando se pueden mejorar, insisto, algunas veces es que no hay nada que hacer y no hay nada que hacer, pero algunas veces sí. Y no nos damos cuenta que nuestra propia gestión emocional, nuestra propia invasión emocional, nuestras creencias están impidiendo que haya esa mejora. Si pudiéramos utilizar esto que yo explico en alguna medida para poder mejorar, pues redundaría en la relación, por supuesto. Y a lo mejor si la persona con apego evitativo realmente quiere hacer un esfuerzo, se lo ponemos más fácil, desde luego. Y si hace falta, pues buscar ayuda, ya sabemos, hay mucha información, vídeos, terapia, todo esto, ¿verdad? Pero responsabilizarnos de nuestra propia autoestima. Eso es importante, hasta en las últimas consecuencias. Quiere decir que si no podemos hacer nada, si no somos capaces de gestionar lo nuestro ni lo de nuestra pareja tampoco, también debemos ponernos antes nosotros que la relación. Quiero decir, es lo que digo yo siempre, de poner la relación sobre la mesa. Es decir, o sea, si esto no funciona, si yo estoy sufriendo, si lo he intentado todo, ¿qué es más importante? ¿Esta relación o yo? ¿Qué es más importante, esta persona o yo? Si no tenemos una respuesta clara aquí, entonces tenemos otro problema que debemos asumir. Porque uno tiene que siempre cuidar de sí mismo y ponerse de forma prioritaria. Yo tengo que ser más importante que la otra persona y que la relación, porque si no, no es sano. Y si llegamos a esa conclusión, aunque sea dolorosa y sea difícil, en ese momento, si no hay nada que hacer, pues dejamos la relación, lo superamos como podemos, hay que llorar, hay que hacer un duelo, pero a lo mejor resulta que hay otra vida después, y no digo con otra persona, que ¿por qué no? O sea, a lo mejor descubrimos que estando solos estamos mejor, pues no tengamos miedo de estar solos. A lo mejor descubrimos que hay otras personas más asequibles a nuestra forma de ser, más adaptables, más parecidas, o que nos entendamos mejor o con menos heridas, y a lo mejor lo descubrimos y salimos ganando, ¿no? Pero poner la relación sobre la mesa es fundamental en el momento en el que nos estamos perdiendo, porque esa es nuestra responsabilidad y eso es un tema de autoestima, y a veces esto se nos olvida. Y debemos recordarlo. No quiero decir nunca con esto que haya que renunciar a intentarlo. Al contrario, yo siempre insisto, soy partidario de que intentarlo, pero nunca en detrimento de uno mismo, nunca autodestruyéndonos en nuestra autoestima, en nuestra dignidad. Eso no nos sirve para nada, eso no funciona. Eso no funciona, no lo hagamos, aunque duela. Tenemos que entender la esencia de una relación. O sea, en una relación de pareja, nosotros vamos para que alguien de alguna manera nos acompañe en la vida, como una pareja en la que podamos compartir nuestra vida, nuestras emociones, que cuando tengamos necesidades emocionales, nos sintamos mal, tengamos tristeza, tengamos problemas, podamos compartirlos, que esta persona nos apoye y nosotros a esta persona, ¿verdad? Esa es la relación de pareja, pero en su esencia tenemos que entender que es algo que ha de nacer de las dos personas. Quiere decir que en lo que sería el amor en la relación de pareja es el deseo que yo tengo de cuidar, de amar a mi pareja, y ella o él a mí. Y eso lo rompemos cuando invadimos emocionalmente. Lo que nosotros necesitamos es que lo que la otra persona nos dé genuinamente, por amor, por cariño, por afecto, lo que nos dé, que sale de la otra persona hacia nosotros. Si nosotros invadimos emocionalmente, estamos entrando a buscarlo en la otra persona. Y eso, aunque parezca lo mismo, no lo es, porque en nuestra autoestima es completamente contrario. Yo no tengo que ir a buscar algo que me tiene que dar la otra persona por amor o por afecto. ¿Me lo da o no me lo da? Pero cuando invadimos emocionalmente, no solo estamos destruyendo a la otra persona en sus límites, nos estamos destruyendo a nosotros en nuestra autoestima y, evidentemente, a la relación. Por lo tanto, aunque se entiendan, aunque estén a veces
justificados o explicados por las circunstancias. Aunque no podamos hacer o no podamos evitarlo, no sabemos cómo evitarlo, porque reaccionamos así y no hemos aprendido. Sea como sea, tenemos que entender que eso no funciona. Y si no funciona, hay que tratar de eliminarlo, porque nos está limitando, no en esta relación, sino en cualquier otra, porque evidentemente es algo que no funciona.